En este lugar, la realidad se abre como una grieta. Lo que no ves, lo que no escuchas, está más cerca de lo que crees. Esto es Tercer Ojo, con Macario y Natalia, donde lo invisible se vuelve audible. Prepárate, lo que estás a punto de escuchar no quería ser descubierto. Saludos. Hay lugares que existen en los márgenes de los mapas, ¿no? En susurros y advertencias. Hogares para chicas descarriadas, para problemas que la sociedad prefiere esconder tras muros altos y cortinas siempre cerradas. Hoy nos adentramos en uno de esos lugares, el escenario de los extractos que tenemos de una novela de terror aún por publicar. Witchcraft for Wayward Girls, de Grady Hendrix. Un autor que ya conocemos bien por esa habilidad que tiene para mezclar el horror con una crítica social afiladísima. Y aquí el horror empieza casi antes de la primera página. El libro se abre con una serie de citas que además son reales, de políticos, de revistas. Sí. Desde los años 40 hasta bien entrados los 2000, y todas condenan a las madres solteras con una crueldad que hiela la sangre. Hay una que dice: cuando renuncia a su hijo por el bien de éste, la madre soltera ha aprendido a pagar el precio de su falta. Es que te sitúa de inmediato en un clima de juicio implacable. Totalmente. Es una atmósfera asfixiante desde la primera línea. Y eso nos lleva a la pregunta central que va a guiar nuestro análisis hoy. En un lugar que está diseñado para aniquilar cualquier atisbo de poder personal, ¿puede la magia ser una herramienta de liberación? ¿O, por el contrario, es simplemente una jaula más, quizá con barrotes invisibles y un precio mucho más alto? Vamos a explorarlo. La historia nos arroja, sin ningún tipo de contemplaciones, a un coche. Estamos junto a Neva, una chica de 15 años. Y el aire dentro de ese coche está cargado de odio. Su padre, que va al volante, la lleva desde Alabama a Florida, a un lugar llamado Wellwood House. Y las palabras que le dirigen son de una violencia absoluta. Le llega a decir: habría sido mejor que no hubieras nacido. Ella no va a un hogar, va a un exilio. Es que el viaje en sí mismo es ya un ritual de humillación. La novela lo describe casi como un descenso a los infiernos. Neva entiende perfectamente que la están llevando a uno de esos hogares de los que solo se oye hablar en artículos sensacionalistas. Un lugar para fulanas. Claro. No es un refugio, es la materialización de la vergüenza. Y la casa, la Wellwood House, es un personaje más. Es un sistema perfectamente diseñado para desmantelar la identidad de cualquiera. Hablemos de esos mecanismos, porque son fascinantes en su crueldad. Al llegar la directora, la señorita Wellwood, lo primero que hace es quitarle su nombre. Neva deja de existir. Ahora es Fern de Baltimore, una identidad postiza, anónima. Y ese es solo el primer paso. Es el principio del fin. El correo que reciben está censurado, saneado, lo llaman, para cortar cualquier lazo con el exterior. ¡Qué horror! Las cortinas siempre están cerradas, porque según Wellwood, nuestros vecinos no quieren veros hacer alarde de vuestra desgracia. Les niegan el nombre, el pasado y hasta la luz del sol. No son personas, son un secreto vergonzoso que hay que contener. Ya. El objetivo no es cuidarlas, en absoluto. Es procesarlas para que entreguen a sus bebés en adopción y se despojen de su pecado. Y el control es total incluso sobre sus cuerpos. Hay un incidente que lo ilustra a la perfección. Una de las chicas, Daisy, se pone enferma por comer unas patatas fritas de bolsa. Algo trivial. Y el castigo del médico, el doctor Vincent, es para todas. Les prohíbe la sal. Y la justificación es terrible. Sí. Les dice: si pudierais controlaros, no estaríais aquí. Esa frase es la clave de todo el sistema. Les está diciendo que su situación es una consecuencia directa de su falta de autocontrol, de su naturaleza defectuosa. Claro. La única solución es un control externo y absoluto. Lo fascinante aquí es cómo Hendrix construye esta atmósfera de horror sin necesitar ni un solo fantasma. Totalmente. El monstruo es el sistema. Es la arquitectura de la opresión psicológica. Están atrapadas en esa maquinaria de anulación y justo en ese vacío absoluto de poder, cuando parece que ya no queda ninguna salida, es cuando aparece una grieta en la realidad. Llega un bibliobús. Conducido por una figura de lo más enigmática, la señorita Parke.
una bibliotecaria que, parece saber mucho más de lo que aparenta. Y es ella quien le facilita a Fern un libro de bolsillo, de aspecto inofensivo. How to be a groovy witch. Cómo ser una bruja guay. Que parece casi una bruma, ¿verdad? En medio de esa opresión tan gótica, de repente aparece un manual de brujería pop de los 70. Pero lo que contiene es muy real. Y aquí es donde la novela da un giro y la balanza, empieza a moverse. Junto a las otras chicas, la rebelde Rose, la traumatizada Holly y la escéptica Zinnia, deciden probarlo. Y eligen un objetivo muy, muy concreto. Zinnia sufre unas náuseas matutinas terribles. Así que el primer hechizo es para transferirle ese malestar al Dr. Vincent, el mismo médico que las castigó a todas. La justicia poética. Totalmente. Usan un huevo, un limón, un ritual muy físico, muy visceral. Marcan en un reloj las horas exactas en las que quieren que él sufra. ¿Y al día siguiente? Funciona. Funciona. Durante el examen de Fern a las horas marcadas, el Dr. Vincent vomita de una forma violenta, incontrolable. Es una escena de un horror corporal tremendo. El opresor, el hombre que personifica el control, pierde por completo el control sobre su propio cuerpo. Y la sensación para las chicas es abrumadora. El texto lo dice muy claro. Habían hecho magia. La brujería era real. Fern sintió que el mundo se reorganizaba a su alrededor. Wow. Y esto es clave. No es solo que la magia funcione, es que, por primera vez, una acción suya tiene una consecuencia directa, tangible y poderosa en el mundo que las aplasta. Claro. Aquí es donde empezamos a ver la magia como una posible herramienta de liberación. Pero Henrix es demasiado inteligente para que sea tan sencillo. El poder que descubren no es limpio. No, para nada. Es un poder sucio, visceral. Y aquí hay que detenerse en la maestría del autor para el horror corporal. La descripción del vómito del doctor no es solo para mostrar que el hechizo funciona. Es tan gráfica y tan humillante que nos obliga como lectores a sentir la catarsis de las chicas. No nos dice que se sienten poderosas, nos hace partícipes de la abyección de su opresor. Exacto. Y esa es la naturaleza de la magia en este libro. No es una varita mágica, es algo que surge de las entrañas, del dolor y de la rabia. Y una vez que abren esa puerta, la oscuridad que entra es mucho mayor de lo que esperaban. Sí. Forman un aquelarre, se encuentran con la señorita Parkay en el bosque, que resulta que lidera su propio grupo, y el objetivo se vuelve más ambicioso. Quieren salvar a Holly, que fue abusada por el reverendo de su iglesia y está aterrorizada de tener que volver allí. Pero es a través de Rose, la más rebelde, donde vemos el verdadero precio de este poder. La obligan a ir al hospital, da a luz a su hija, Blossom, y se la arrebatan, sin más. El sistema simplemente se la quita. Vuelve a la casa rota, vacía, y su dolor se convierte en una petición de venganza. Quiere que la señorita Wellwood pague. Y aquí es donde la línea moral se difumina por completo, porque Fern acepta. Usa un polvo que le da a la señorita Parkay y lo echa en el café de Wellwood. Madre mía. El resultado no es un simple malestar. La directora contrae una enfermedad grotesca, su cuerpo se deforma, sufre terriblemente. Ya no es una defensa, es un ataque directo y cruel. Es que la novela parece preguntarnos, cuando a un grupo se le reprime de forma tan brutal, ¿el poder que reclaman puede ser heroico o está condenado a ser igual de monstruoso? Es una pregunta durísima. Sí, lo es. Y ellas mismas parecen darse cuenta de que están manejando algo que las supera. La propia novela lo verbaliza. La sangre y el dolor son las parteras de todo hechizo. ¿Qué frase? No hay poder sin sacrificio, sin un coste terrible. Y el clímax de esta escalada es un ritual que hacen para invocar una tormenta que proteja a Holly. Un ritual que se sale de control. Completamente. Lo que empieza como una petición de lluvia se convierte en una tormenta de rocas que destroza parte de la Wellwood House. Es una demostración de poder puro, salvaje, que ya no controlan en absoluto. Han desatado algo primigenio. Y en ese momento ya no son solo víctimas que se defienden, son una fuerza destructora. La jaula se ha roto. Se ha roto. Pero lo que ha salido de ella es peligroso para todos, incluidas ellas mismas. Y justo cuando parece que han alcanzado el máximo poder, que han doblegado a sus opresores, llega el giro final, el más terrorífico de todos. Fern da a luz, y en la habitación del hospital se le aparece la señorita Parkay. ¿Y le revela la verdad?
No la ha estado ayudando por sororidad, ni por un ideal de liberación femenina, ni mucho menos. El aquelarre de Parcae no es un refugio, es un sistema de sucesión. ¿Cómo? Un linaje mágico milenario que se pasa de una bruja a otra, preservando un poder antiguo a costa del individuo. Y Fern ha sido elegida, preparada para ser el próximo recipiente. Espera un momento. Entonces, todo este supuesto empoderamiento, toda esta búsqueda de control, ¿era en realidad una preparación para ser utilizada? ¿Una trampa? Exactamente. Es una vuelta de tuerca desoladora. Significa que nunca fueron libres. ¡Nunca! El poder que creían haber descubierto por sí mismas era en realidad un cebo. La magia no era su herramienta, ellas eran la herramienta de la magia. Parcae le presenta una elección que no es tal: unirse a ellas voluntariamente o ser forzada. Claro. Y le muestra a Max, una anciana del aquelarre, con la mente completamente rota, como ejemplo de lo que pasa si te resistes. Es otra forma de control. Mucho más antigua y quizá más cruel que la de la propia Wellwood House. Una jaula invisible, como decíamos al principio. Y la oferta final de Parcae es ya el colmo de la perversión. Le dice a Fern que hay una última opción. Puede evitar ese destino si le entrega a su hija recién nacida, para que el linaje continúe a través de ella. Es una elección diabólica. Puede salvarse a sí misma sacrificando a su hija a este destino, o puede sacrificarse ella. Y aquí es donde Fern, o mejor dicho Neva, toma la primera decisión verdaderamente suya de toda la novela. Se niega. Se niega a ambas opciones. En un acto final de protección, renuncia tanto al linaje de las brujas como a su propia hija. La da en adopción. Para salvarla de las brujas, hace exactamente lo que el sistema de Wellwood House la había estado forzando a hacer desde el principio. Es una tragedia griega. Es una conclusión increíblemente amarga y a la vez poderosa, porque su único acto de poder real, de agencia absoluta, es elegir el motivo de su sacrificio. No entrega a su hija porque sea una pecadora que debe pagar un precio, como dictaba la sociedad. Claro. La entrega por amor, para protegerla de un horror mucho más profundo. Al final, la novela parece sugerir que la verdadera liberación no está en obtener un poder externo y abrumador, sino en la capacidad de tomar una decisión imposible en tus propios términos. Los extractos de Witchcraft for Wayward Girls usan desde luego el horror sobrenatural para hablar de un horror muy real, el de la marginación, la crueldad institucional y la anulación de la autonomía de miles de mujeres jóvenes. Y es fundamental recordar, como el propio autor menciona, que esto no es pura fantasía, se inspira en historias reales, en las de su propia familia y en la existencia histórica de estos hogares de maternidad. Sí. La brujería puede ser el elemento de ficción, pero el sufrimiento, la vergüenza y el robo de esos niños fue absolutamente real para millones de chicas. El epílogo nos da una última pincelada, una imagen de la mujer en la que se convierte Fern años después, Neva. Trabaja como dula, ayudando a otras mujeres a dar a luz, a tener la experiencia que a ella le robaron. Ella misma lo resume en una frase que es potentísima. Yo soy la mujer que dice no. Lo que nos deja con una última reflexión. No. Después de ser despojada de todo poder en su propio parto, dedica su vida a devolverles ese poder a otras, asegurarse de que ellas puedan decidir sobre sus cuerpos y sus experiencias. Cabe preguntarse si esa recuperación de la agencia, esa forma de reescribir su propia historia a través del apoyo a otras mujeres, no es, en sí misma, una forma de magia. Una magia mucho más real y poderosa que cualquier hechizo. Una magia que no requiere pactos oscuros, solo la voluntad de decir no a los sistemas que intentan controlarnos. Así termina esta visión. Pero no creas que termina del todo. Puedes cerrar los ojos, pero el tercero sigue viendo. Esto fue Tercer Ojo. Si quieres abrir más puertas a la oscuridad, síguenos en redes. Búscanos como Tercer Ojo en todas las plataformas. Nos escuchamos en la próxima oscuridad.